Hola a todos. ¿Me pueden confirmar cómo está mi audio el día de hoy, por favor? Sobre la teoría del delito, sobre el iter criminis, sobre la aplicación de las penas. Bueno, en este caso nos corresponde, ¿verdad?, ver un nuevo tema, iniciar pues ya con la parte especial del Código Penal, con el catedrático titular del curso, pues ya platicaron ustedes un poquito acerca de los delitos contra la vida. Me corresponde a mí pues continuar explorando este catálogo de delitos y bueno, pues es lo que estaremos trabajando conmigo, ¿no? Les quiero pues preguntar si tienen por ahí a la mano su código penal, ya que pues el día de hoy vamos a estar trabajando eminentemente con el código penal y bueno, una vez pues empecemos a ver algunos delitos contra la vida, hay una diferenciación que debemos hacer entre unos y otros. Unos son los delitos contra la vida, en este caso pues el tipo penal base, ¿verdad? El tipo penal que origina todos los demás tipos penales relacionados con la vulneración del derecho a la vida, que lo vieron ustedes en la clase anterior, observaron ustedes que es el delito de homicidio. Entonces, una vez pues ubicados en ese delito de homicidio, que está en el artículo 123 de su Código Penal, quiero que observen ustedes lo siguiente, ¿sí? Ustedes pueden observar en la parte especial que los delitos contra la vida están, contenidos principalmente en 3 capítulos, ¿sí? El primer capítulo y el segundo capítulo de título primero de los delitos contra la vida e integridad de la persona, pues hace referencia, ¿verdad? Hace referencia al catálogo de delitos contra la vida, específicamente a la vida, pues en este caso, fuera del vientre materno, ¿no? Y esta distinción o situarnos en el Código Penal sobre esta distinción y cómo funciona en la práctica es muy importante, toda vez que ustedes pueden observar que existen 2 títulos distintos en el capítulo primero y en el capítulo segundo. El capítulo primero hace referencia como tal al homicidio simple y el capítulo segundo hace referencia a los homicidios calificados. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entonces entre un homicidio simple y un homicidio calificado? ¿Notan ustedes alguna diferencia entre uno y otro? ¿Podría ser la presencia del dolo, licenciado? Bueno, Eddie dijo aquí el dolo. ¿Alguien más tendrá algún comentario? El grado de intención. Bueno, pues la intencionalidad pues también va relacionada con el tipo subjetivo, ¿no? Es poder determinar si hay una intención, pues el dolo no lo indica, ¿verdad? Ya ustedes conocen que hay un dolo, hay 3 clases de dolo, ¿verdad? Pero no, fíjense ustedes que la diferenciación entre un catálogo de delitos y otros, en este caso, pues más allá del dolo, porque ustedes van a observar, por ejemplo, que en el capítulo primero del homicidio simple, ustedes observan cuántos delitos culposos contiene ese capítulo del homicidio simple, que lo van a continuar viendo con el catedrático titular el próximo martes.
¿Cuántos tipos penales culposos tenemos contra la vida? Serían 3, licenciado. ¿Cuáles son esos 3, mi estimada? Inducción o ayuda al suicidio, infanticidio y suposición de muerte. ¿Y por qué dice usted que es culposos estos 3 tipos penales? Solo hay uno, licenciado. ¿Cuál es ese, Sharon? El homicidio culposo del artículo 127. Exactamente. Fíjense ustedes de que eso es algo que también pues ustedes vieron en Derecho Penal 1, pero tienen que observar ustedes que por regla general todos los tipos penales del Código Penal son dolosos, ¿sí? Vean lo que dice el artículo 12 del Código Penal. El artículo 12 del Código Penal hace referencia a que el delito es culposo cuando con ocasión de acciones u omisiones lícitas se causa un mal por imprudencia, negligencia o impericia. Pero pónganle atención a ese segundo párrafo. Los hechos culposos son punibles en los casos expresamente determinados por la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes no pueden inventarse tipos penales culposos, ¿sí? Sino que la ley específicamente tiene que denominar a ese delito como culposo. Entonces, pues la respuesta correcta, ¿verdad?, es que en el primer capítulo solo existe un delito culposo, que es el artículo 127, que lo van a ver ustedes en la próxima clase. Y en este caso, pues no es entonces la diferenciación si el tipo penal es doloso o si el tipo penal es culposo entre un capítulo y otro. Fíjense ustedes de que tenemos pues un tipo penal base, que es el delito de homicidio, 123, comete homicidio que infiere muerte a alguna persona, y de ahí en adelante ustedes lo que van a observar son variaciones de ese tipo penal base. Por ejemplo, el homicidio cometido en estado de emoción violenta, el homicidio preterintencional, el homicidio culposo. Vean ustedes que todos derivan de un homicidio simple, ¿sí? Solo que tienen determinados elementos diferenciadores de ese tipo penal de homicidio base que está en el artículo 123, que lo que hacen es atenuar o disminuir la pena. Y esta pena se atenúa o se disminuye porque se considera que existen determinados elementos, ¿sí?, que hacen menos graves a estos delitos contra la vida, pero no los eximen de aplicárseles una pena, ¿no? Entonces, el día de hoy lo que nosotros vamos a estar estudiando, ojo con eso, y lo que me corresponde desarrollar a mí en la cátedra, ya el catedrático desarrollará los otros delitos, es específicamente los homicidios calificados en el capítulo 2 de ese título primero. Y decimos que son homicidios calificados porque determinadas características del tipo penal agravan la responsabilidad de las personas o de las circunstancias en las cuales se cometen estos delitos. Repito, cuando hablamos de homicidios calificados, no estamos hablando que la diferencia con los anteriores tipos penales sea únicamente el dolo, porque vimos que también puede existir un homicidio culposo. La diferencia principal son esos elementos diferenciadores que agravan la responsabilidad penal de la gente, ya sea por determinada característica personal de él o determinada característica de los hechos. Y lo que vamos a ver el día de hoy, entonces, son esos delitos u homicidios calificados, ¿ok? Eso es de lo que vamos a estar platicando el día de hoy, por lo que solicito pues a todos desde ya que tengan ahí a la mano su código penal, que vamos a estar trabajando hoy a partir del artículo 131 del Código Penal, ¿sí? Artículo 131 del Código Penal. Y este artículo 131 del Código Penal contiene un tipo penal que se conoce como el primer tipo penal calificado o el primer tipo penal agravado de los delitos
contra la vida, ¿sí? Y en este artículo 131 pueden darle lectura a ustedes que indica o hace referencia al parricidio, ¿sí? Y en este caso indica, ¿quién? Conociendo el vínculo, matare a cualquier ascendiente o descendiente, ¿sí? Cualquier ascendiente o descendiente, ¿sí? A su cónyuge o a la persona con quien hace vida marital, será castigado como parricida con prisión de 25 a 50 años. Vean ustedes que los elementos propios del tipo penal de parricidio hacen que la pena sea mayor. Por eso es que hablamos de un homicidio calificado o de un homicidio agravado, porque si ustedes observan el artículo 123, tiene una pena de 15 a 40 años cuando es un homicidio simple. Pero en este caso el homicidio ya no es simple. En este caso es más grave lo que se ha cometido. Si bien es el mismo resultado de muerte, pero el contexto y las personas que participan hacen que la pena sea mayor para las personas que hayan realizado estas conductas humanas, ¿sí? Y entonces, para poder ustedes determinar cuál es la diferencia entre un homicidio básico y un homicidio calificado, básicamente, como se los he venido platicando, son los elementos diferenciadores del tipo penal, porque tenemos que es un mismo tipo doloso, tenemos que existe, pues en este caso, el mismo resultado que es la muerte. Tenemos también que es el mismo presupuesto lógico que la persona tiene que estar con vida. Pero aquí ya hay un cambio. Vean ustedes que en la redacción del tipo penal ya me impone dos elementos que agravan el contexto en el cual se comete este delito contra la vida. El primero es que el sujeto activo o la persona que comete el delito puede ser un ascendiente, un descendiente, un cónyuge o la persona con quien hace vida marital. De igual forma, ¿sí? De igual forma, en este caso, vean ustedes que también el sujeto pasivo del delito o la víctima puede ser también en este caso, pues un ascendiente, un descendiente, un cónyuge o la persona con quien se hace vida marital. ¿Ok? Entonces, observen ustedes, pues ya este primer elemento diferenciador entre el homicidio simple contenido en el artículo 123 y el parricidio contenido en el artículo 131, ¿sí? El segundo elemento diferenciador entre el homicidio y el parricidio es que este parricidio, aparte del dolo o la intención de matar, ¿sí? Aparte del dolo o la intención de matar, este dolo se ve agravado porque la persona previamente ya conoce el vínculo entre su persona con el sujeto pasivo o la víctima del delito, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo soy un hijo y tengo conocimiento de quién es mi abuelo y tengo la intención de matarlo, tal cual en el delito de homicidio, y tomo las acciones adecuadas para terminar con su vida y resulta en un delito consumado, si bien le quité la vida, y yo podría decir, pues vean, esto es un homicidio simple, pero ojo con eso. Si yo conocía el vínculo en la persona que estaba matando, que era un ascendiente mío, o en este caso, pues ya no aplicamos el tipo penal de homicidio simple, sino que en este caso ya es un tipo penal agravado de parricidio. ¿Ok? Parricidio. Ahora yo les pregunto, ¿será que si entre primos se dan
muerte, cometen el delito de parricidio? No, aquí dice Edgar. ¿Por qué no lo cometen? Porque no cumple con esos elementos que se mencionaron, que no es trascendiente, descendiente ni cónyuge. Claro, muy bien. Por principio de legalidad, ¿verdad? Algunas personas consideran que el parricidio es para todos los delitos contra la vida que se cometen contra familiares, pero no es así. Expresamente el tipo penal establece cuáles son las características de los sujetos activos y pasivos que deben participar en este delito para ser considerado como parricidio. ¿Ok? Ahora bien. Sí, por favor, José, adelante. Lick, disculpe, si yo solo tengo una duda. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, si los primos vivieran en la misma casa, viven juntos, o sea, siendo primos? Entonces, ¿será que en ese caso no sería parricidio, ya que viven en la misma casa? La otra persona conoce lo que hace la otra persona. Pero vea usted, por eso le digo, José, el tipo penal. El tipo penal no me pide que vivan juntos, ¿sí, José? Lo que me pide el tipo penal son características específicas de los sujetos activos y pasivos, ¿sí? Entonces, ahora bien, si entre primos hacen vida marital, puede ser que no estén cansados. Vean ustedes que por un lado habla el Código Penal de cónyuge y por otra, o la persona con quien hace vida marital. Vida marital no es solo vivir juntos. Vida marital, pues ya implica una relación sexoafectiva en la cual, pues, en este caso, existen una relación personal entre el autor y la víctima, ¿no? Ahora bien, mucho ojo con eso lo vamos a ver en la próxima clase. Vean, les pongo otro ejemplo. Si el esposo varón mata a su cónyuge mujer, ¿consideran ustedes que ese es un delito de parricidio, sí o no? Sí, licenciado. Sí, licenciado. El cónyuge varón, si mata a su cónyuge mujer, ¿es parricidio? Femicidio. Vean pues, eso lo vamos a ver en la próxima clase, pero esto yo se los pregunto porque en el tipo penal de parricidio ustedes deben de tomar nota, ¿sí? En la próxima clase, nosotros vamos a estudiar este tipo penal que ahorita les voy a compartir. La ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, decreto 22-2008. Yo se los voy a compartir en PDF vía Classroom, aunque no quita que la persona que desee comprar su ley, pues en este caso la vaya a comprar. Pero fíjense ustedes que a partir del año 2008 ya existe una diferenciación entre el parricidio y el femicidio. El femicidio sucede cuando, vean ustedes, en el marco de relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, se diere muerte a una mujer por su condición de mujer, valiéndose de cualquiera de las siguientes circunstancias, ¿sí? Y vean ustedes que el inciso B indica que comete femicidio mantener en la época en que se perpetre el hecho o haber mantenido con la víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo, amistad, compañerismo o relación laboral. Vean ustedes que en este caso abarca a la cónyuge mujer o a la persona con quien se haga convivencia. Y una vez sea el hombre, el sujeto activo, el que le quita, en este caso, pues la vida a su cónyuge o a su mujer, ya no comete el delito de parricidio, comete el delito de femicidio.
tiene una ley específica para este tipo de casos, ¿ok? Cuando el agresor es hombre y la víctima es mujer, ¿ok? Ahora bien, si la mujer es la que mata a su cónyuge, ¿qué tipo penal le aplicamos? Ahí sí sería parricidio. Parricidio, licenciado. Exactamente, mis estimadas, exactamente. Ahí sí sería parricidio, porque en este caso, pues pueden observar ustedes que los actos que les estoy describiendo encuadran en el delito de parricidio, pero el sujeto activo es distinto. El sujeto activo ya es una mujer que le da muerte a un hombre. Ahora bien, ¿ustedes consideran que este tipo de regulación genera una desigualdad en la práctica para el cónyuge hombre, en el sentido que regula el mismo hecho de quitarle la vida a un cónyuge, pero por cuestiones de género, aplica una ley distinta al Código Penal y eso le genera una desigualdad ante los órganos de justicia, sí o no? ¿Los escucho? ¿Me escuchan? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Se los repito. ¿Consideran ustedes que ante el mismo resultado cometido, pero que el ordenamiento jurídico guatemalteco tutele la muerte de la mujer cónyuge en una ley especial distinta al Código Penal, genera en la práctica una desigualdad para el cónyuge varón, sí o no? Yo pienso que no, licenciado. ¿Por qué no, Dafne? Porque, bueno, por lo menos el femicidio tiene, o sea, como que especifica, ¿no? Que se basa en relaciones de poder, algo que se ha dado históricamente desde hace mucho, mucho tiempo. Y por lo mismo no creo que genere ninguna desigualdad. Bueno, pues la opinión de Dafne es válida. Y yo les hago esta pregunta porque en la actualidad, ¿no? En la práctica, mientras ustedes ahí siguen platicando un poquito, bueno, Sharon levantó la mano, adelante. Y después Carlos. Sharon y después Carlos. Licenciado, considero que en este caso no, porque la pena que se pone para el parricidio y para el femicidio es la misma, ¿no? Entonces, pues creo que solo están en leyes apartes. Claro, ¿me puede repetir? Que yo considero que en este caso específico no hay desigualdad, porque la pena que se aplica para el femicidio es la misma que se aplica para el parricidio, solo que se encuentran en leyes distintas. Okay. Carlos Andrés López, adelante. Bueno, yo pienso que hay igualdad, porque protege en un lado a la mujer para no tener la desigualdad de poder entre el hombre y la mujer. Ahora yo la duda que tengo es si el hombre le da muerte a la mujer o a la esposa, pero que no hubo desigualdad de poder y eventualmente se llevó a cabo la muerte de la esposa sin anteriormente pues agredirla, no hay antecedentes de que le pegaba o la maltrataba. Ahí tal vez pienso yo que califica el parricidio porque no hay desigualdad de poder antes de la muerte. No sé si me entienden. Va, miren pues, les hago esta pregunta porque popularmente y culturalmente, ustedes también lo pueden observar en redes sociales, incluso en memes y pues cuestiones, ¿no? De distintas discusiones coloquiales sobre este tema. Se considera en algunos foros o en algunos espacios que efectivamente pues la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer vino a generar una desigualdad en relación práctica con el hombre.
o cómo el ordenamiento jurídico tutela y protege la vida del hombre. Yo les comparto pues que en este caso me siento muy satisfecho con las respuestas que ustedes me han dado, tanto en el chat o en el micrófono, porque fíjense ustedes que esta creencia es un mito, ¿sí? Esta creencia, si ustedes se dan cuenta, uno ya pues al leer las normas, observa que ante los mismos, en este caso el mismo resultado de la muerte del cónyuge, se está aplicando la misma pena. Se está aplicando también en el femicidio una pena donde la mínima es de 25 a 50 años de prisión, y en el parricidio exactamente esta conducta, solo que cuando se invierten los roles de género, también es, en este caso, pues se le aplica la misma pena. Entonces, pues ustedes pueden ver acá, en pantalla, en la práctica, cuando ustedes puedan leer su material, que no se vino a generar una desigualdad entre el hombre y la mujer. Lo que viene a hacer la ley contra el femicidio, que veremos en la próxima clase, básicamente es reconocer una situación de hecho en la cual existe una relación desigual de poder entre hombres y mujeres. Las preguntas que realiza acá el compañero Carlos y que también secunda en el chat otro compañero respecto a, bueno, ¿en qué casos podemos determinar que existe una relación de poder? ¿En qué casos podemos nosotros determinar que las circunstancias se encuadran en un femicidio? Pues lo veremos en la próxima clase. Pero yo de una vez les adelanto que las relaciones de poder no tienen relación con que si antes, en este caso el cónyuge varón, violentó, agredió o trató de matar a la mujer. Las relaciones de poder bueno, una de las formas de construir relaciones de poder sí es con base a la violencia, pero las relaciones de poder se pueden construir de muchas otras maneras. Se pueden construir de forma psicológica, se pueden construir de forma económica, se pueden construir de forma laboral, se pueden construir de forma emocional. Entonces, ese tipo de circunstancias son las que nos va a determinar. Pues, en la próxima clase estudiaremos cómo se crea una relación de poder para poder, pues en este caso, resolver ese tipo de casos, ¿no? Pero les quería hacer pues ya un adelanto de lo que vamos a ver en la próxima clase, porque efectivamente vale la pena que tomen nota en su artículo 131 del Código Penal, que cuando el sujeto activo es el varón y el sujeto pasivo es la mujer, en este caso aplicamos por criterio de especialidad de la norma penal la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, ¿sí? Cuando los roles se invierten y es la mujer la que le quita la vida al cónyuge varón, en este caso sí aplicamos el Código Penal porque no hay una norma específica que me regule por cuestiones de género, donde el hombre sea la víctima, una ley especial que me regule el atentado contra su vida. Licenciado, perdona, una pregunta. Dale, adelante. Cuando sean ascendientes o descendientes, pero ambas sean mujeres, ¿esa sí aplicaría para parricidio o no? Exactamente, en ese caso sí, porque en este caso, vean ustedes que el femicidio me establece una relación de poder entre un hombre y la mujer para cometer el delito de femicidio, mientras que el parricidio encuadra mejor el ejemplo que nos está planteando Elizabeth porque no le asigna un género al sujeto activo y pasivo, sino que le asigna una calidad de ascendiente o descendiente. Por ejemplo, si la mamá le quita la vida a la hija, pero esta ya es mayor de edad o algo así, sí incurre, o al revés, que la hija le quite la vida a su mamá, en este caso es un parricidio, ¿ok? Bueno, entonces regresamos a esta diapositiva. Tenemos claro entonces que ciertos elementos básicos del tipo penal de homicidio los comparte el parricidio, solo que existen elementos diferenciadores que hacen o agravan la pena que vamos a aplicarle a determinado caso, ¿ok? ¿Estamos claros entonces con este primer tipo penal? Sí, licenciado. Sí. Entonces, sí, licenciado. Ascendientes o descendientes, ¿verdad? Cónyuge varón que le quita cónyuge mujer que le quita la vida al cónyuge varón o a la persona con quien hace vida marital, ¿sí? Esos son nuestros sujetos activos
en este caso, y en sujetos pasivos, pues es a la inversa, ¿no? Mucho ojo con eso. Ahora bien, avancemos al tipo penal que en redes sociales, el homicidio y el asesinato, ¿sí? Que no es cuestión o algo del otro mundo. A ver, Carlos Andrés López levantó la mano. Adelante, por favor. Y que cuando un hombre mata a una mujer, pero es por recompensa, ¿sería asesinato o femicidio? Eso lo vamos a ver justamente ahorita, ¿sí? Justamente ahorita. Bueno, observen ustedes que el asesinato, pues, contenido en el artículo 132 del Código Penal, igual, comparte ciertos elementos en común con el homicidio simple. El resultado, ¿sí? En este caso también comparte los sujetos activos y pasivos, porque el asesinato no me pide un criterio especial sobre quién debe ser el sujeto activo y quién debe ser el sujeto pasivo. Pero vean ustedes la diferencia entre el asesinato y el homicidio. Son sus elementos agravantes, ¿sí? O sea que si yo le quito la vida pues en este caso a una persona de una forma simple, ¿sí? Entonces en este caso cometo el delito de homicidio. Pero si yo le quito la vida a una persona con alevosía, ya no cometo el delito de, en este caso, homicidio, sino que cometo el delito de asesinato, ¿sí? De asesinato. Entonces, en este caso, pues, el artículo 132 me establece un primer elemento diferenciador, que es la utilización de la alevosía para cometer el resultado de quitarle la vida a otra persona. Y la definición de alevosía, mucho ojo con esto, lo encontramos en el artículo 27 del Código Penal. Si alguien pudiera darle lectura a la segunda definición del artículo 27 del Código Penal. Susan, adelante. Buenas tardes, licenciado. Alevosía. Ejecutar el hecho con alevosía. Hay alevosía cuando se comete el delito empleado medios, modos o formas que tienen directa o especialmente asegurar su ejecución, sin riesgo que proceda de la defensa que pudiera hacer el ofendido, o cuando éste, por sus condiciones personales o por circunstancias en que se encuentre, no pueda prevenir, evitar el hecho o defenderse. Claro, muchas gracias, Susan. Pues justamente eso, ¿no? Justamente lo que nos ha compartido Susan es, en este caso, pues la alevosía es retirarle al sujeto pasivo su capacidad de defenderse, o sea, planificar el delito de tal magnitud que le era imposible al sujeto pasivo defenderse de esta agresión en su contra. En ese caso se comete la alevosía, ¿ok? Y así este tipo penal del artículo 132 del Código Penal me regula pues determinadas agravantes que si llega a concurrir, ojo, una o más, no quiere decir que tengan que concurrir todas, sino que una o más, ¿sí? Pues puede ser con alevosía, puede ser con alevosía y precio, recompensa, promesa o ánimo de lucro, puede que no, ¿sí? Entonces, siempre que exista una, se comete el delito de asesinato, ¿sí? Y ese artículo, pues, 27, ¿no? Nos indica algunas definiciones de estos elementos agravantes del tipo penal de asesinato. Entonces, a ustedes, sus papás en su casa, les preguntan, mijo, ¿cuál es la diferencia entre el homicidio y el asesinato? Ah, bueno, papá, ambos tienen el resultado de la muerte.
ambos tienen los sujetos activos y sujetos pasivos iguales. Ambos tienen su presupuesto lógico, que es que la persona se encuentre con vida. Pero lo que diferencia a uno y a otro son sus elementos diferenciadores agravantes, que determinado el contexto se puede determinar, en este caso pues fue cometido un asesinato por concurrir alguna de las 8 causales contenidas en el artículo 132 del Código Penal. Ahora, respondiendo a la pregunta de nuestro compañero Carlos, nuevamente pues regresamos a la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, que tendremos pues el gusto de verlo en la clase siguiente. Y vea, Carlos, que el femicidio indica, valiéndose de cualquiera de las siguientes circunstancias, o sea que con una que concurra, el delito ya no es asesinato o cualquiera otro, sino que es el delito de parricidio. Y dentro de las causales está el inciso H o la literal H. La literal H indica que se comete pues el delito de femicidio cuando concurra cualquiera de las circunstancias de calificación contempladas en el artículo 132 del Código Penal. O sea que si yo incurro en alguna causa del artículo 132 del Código Penal, que es el delito de asesinato, ¿no?, se considera como femicidio, ¿sí? No se considera como cualquier otra cosa, se considera un femicidio, está diciendo homicidio, femicidio, ¿ok? ¿Estamos claros con eso, Carlos? Sí, gracias. Perfecto. Bueno, entonces, con el asesinato, ¿tenemos alguna duda? Está claro. Carmen María levantó la mano, por favor, adelante. Sí, licenciado, buenas tardes. Solo quería resolver esto. Entonces, ¿sería el asesinato? Es casi lo mismo que el homicidio, solo lo único, la diferencia, es que son los elementos que aparecerían en el artículo 132, ¿verdad? Que con un elemento que aparezca del 132 ya se convierte de un homicidio a un asesinato, ¿verdad? Exactamente, muy bien, Carmen María, así es. Ah, ya, todo gracias. nítido. Perfecto. Bueno, entonces, si no hay ninguna otra pregunta, pues me parece genial. Nos vamos a llevar muy bien, al parecer, porque pues no existe alguna consulta. Pero si la tienen, por favor, díganmela, pues, para eso estamos acá, ¿verdad? Levantaron la mano acá. María Stephanie, por favor, adelante. María Stephanie Sabán Hernández. María Stephanie. Bueno, creo que tal vez se le prendió accidentalmente pero mira, ahí está en el chat. ¿Qué pasó, María Stephanie? Cuénteme. Es que mi micro dice no funciona ahorita, ¿va? Entonces, ¿cuál es su... Pero yo le caigo mal, dice. ¿Cuál es su pregunta? María. El inciso 5. Ajá. Y el inciso 5 habla de ensañamiento. Ah, ya, pues, perfecto. El inciso número 5 trata sobre el ensañamiento. Y esto, pues, ustedes lo pueden ver o encontrar definido también en el artículo 27 del Código Penal. En el artículo 27 del Código Penal, por favor, si alguien pudiera compartirnos
con su voz la lectura del artículo 27, pero la definición séptima, por favor. Yo, licenciada. Adelante. Ensañamiento. Aumentar deliberadamente los efectos del delito causando otros innecesarios para su realización o emplear medios que añadan la ignominia a la acción delictual. Miren pues. Hay una película que acaba de estrenar en Netflix, pero bueno, pues hay muchísimas otras cuestiones, ¿verdad? Como ejemplos, la ignominia, que es parte del ensañamiento, sucede cuando la persona realiza actos contra la dignidad humana o contra la integridad de la persona con el propósito de causar la muerte, pero que son innecesarios y que únicamente lo hace para agravar el dolor o agravar las circunstancias. Por ejemplo, si yo voy a matar a alguien o lo voy a asesinar, ¿sí? Pero para asesinarlo, aparte de tener mi premeditación, mi alevosía, o puede ser que no lo tenga, yo le voy cortando pedacito por pedacito el brazo hasta que se desangra y se muere. Eso ya no es un homicidio, eso es un asesinato. Pero yo estoy agregando, en este caso, acciones o estoy realizando conductas que van contra la integridad y que son innecesarias. Si yo tengo la idea de quitarle la vida a una persona, pues le pego un tiro en la cabeza y lo maté. Lo que no puedo hacer yo es torturarlo. Lo que no puedo hacer yo es causar más daño del necesario para la consecución de mis fines. Cuando el sujeto activo realiza ese tipo de conductas, es que nos encontramos ante un ensañamiento. Oye, María, o sea, son conductas contra la dignidad de la persona que son innecesarias para quitar la vida, pero que el sujeto activo o el autor del delito lo hace por cuestión de placer, por cuestión de dañar a la otra persona. ¿Ok? ¿Cómo podría diferenciarse qué cosa, María? Con el impulso de perversidad brutal. Miren, pues, el impulso de la perversidad brutal, en este caso, habla sobre una acción, en este caso, perversa, de igual forma, pero que no dañan, o en este caso, pues no tienen el elemento de la ignominia que sí tiene el ensañamiento brutal. El ensañamiento nos habla de un atentado directo contra la integridad o dignidad de la persona, ¿sí? Eso es en este caso, un asesinato cometido por ensañamiento. Ahora bien, cuando es un impulso de perversidad brutal, ya hace referencia a otro tipo de conductas, que son perversas, pero no dañan la dignidad o la integridad de una persona, ¿sí? Por ejemplo, yo para asesinar a alguien, primero, y eso pasó en el conflicto armado interno a ustedes, primero pues obligo a esta persona a que me cocine, ¿sí? O en este caso, realizo acciones que son perversas, como que esta misma persona cabe el hoyo de su tumba, por ejemplo, ¿sí? Le doy una pala y decirle, mira, hace tu tumba y cuando menos sintas, cuando estés de espalda, te va a dar un tiro en la cabeza,
Entonces, en ese caso, hay una perversidad brutal que si bien no se le está dañando la dignidad o la integridad de la persona innecesariamente, sí existen actos perversos encaminados a aumentar la sensación o el daño del delito. ¿Ok? Esa sería una diferenciación entre una y otra. ¿Ok? Entonces, miren, pues como último delito que vamos a ver el día de hoy está la ejecución extrajudicial, ¿sí? Ya vi que hay otra pregunta ahí sobre el femicidio, lo vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Porque si no, no vamos a avanzar. El artículo 132 bis del Código Penal me establece el delito de ejecución extrajudicial, un delito que en este caso pues tiene una gran relación o una gran relevancia en materia de derechos humanos. Porque vean ustedes que desciende del mismo tronco común. El homicidio simple del artículo 123 es el padre de los demás delitos contra la vida. Pero vean ustedes que en este caso, la ejecución extrajudicial en ambos párrafos me pide la participación de un sujeto activo especial, ¿sí? Que actúe ya sea con autorización, apoyo o aquiescencia de las autoridades del Estado. Puede ser un sujeto activo, también puede ser cualquier persona, por ejemplo, un mercenario contratado por el ejército de determinado país y que en este caso, pues, el Estado le dé las facilidades o no intervenga para la realización de ejecuciones extrajudiciales. Eso, pues, en este caso, constituye también el delito de ejecución extrajudicial. Vean ustedes que este tipo penal en sí mismo pues se diferencia, ¿no? Con lo que sería el antónimo de la ejecución extrajudicial, que sería la ejecución judicial. En algún tiempo pues todavía era legal la pena de muerte acá en Guatemala, cuestión que ya no es posible regresarla por distintos pues ya sentencias de la Corte de Constitucionalidad. No se crean el cuento que es por los tratados de derechos humanos, no, es el mismo Estado de Guatemala a través de su Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucional la pena de muerte. Entonces, en este caso, pero antes existía lo que es la ejecución judicial, ¿no? O sea, se seguía el debido proceso, aunque era sumario, pero se seguía hasta cierto punto, se cumplía con las garantías procesales de aquel entonces. Y bueno, con esas garantías, esta persona era ejecutada judicialmente, ¿sí? Pero cuando una persona es ejecutada sin estas garantías procesales, sin un proceso, y es una decisión del Estado, la ejecución de esta persona a través de un funcionario o empleado público, o dándole la aquiescencia o las facilidades para que una persona particular lo cometa, es el delito de ejecución extrajudicial, ¿sí? Y en este caso, pues pueden ver ustedes que tiene una pena pues, mayor, ¿no? Mayor al homicidio simple, ¿sí? Y en este caso tendrá pues una prisión de 25 a 30 años, ¿no? De 25 a 30 años. Vean ustedes que otra cuestión que diferencia a uno y a otro, y específicamente estos párrafos, es que en el primer párrafo nos hablan de pues cualquier, y pueden verlo ustedes acá, cualquier persona que por orden, autorización, con apoyo o aquiescencia de las autoridades del Estado, le prive de la vida a otra persona, ¿sí? Pero el móvil es político, o sea que yo deseo que esta persona, a través de quitarle la vida, no participe en una elección, por ejemplo, o lo ejecute por su ideología política, ¿sí? En este caso, es un delito de ejecución extrajudicial. Pero también nos indica otro supuesto, este artículo 132 bis, donde el que comete el delito es un funcionario o empleado público que pertenece o no, o sea, que puede ser cualquier funcionario o empleado público o cuerpo de seguridad,
que ordene, autorice, apoye o dé la aquiescencia para la comisión de tales acciones. ¿Sí? Vean ustedes que en este segundo supuesto no regula pues que el funcionario como tal lo mate, ¿no? Sino que él puede ordenar, autorizar, apoyar o dar la aquiescencia para la comisión de estas acciones. El segundo párrafo, pues básicamente tiene igual otros elementos diferenciadores, ¿no? En este caso, vean ustedes que también comete el delito de ejecución extrajudicial cuando se cometa por los elementos de los cuerpos de seguridad del Estado, específicamente el Ejército de Guatemala, la Policía Nacional Civil y los distintos cuerpos, pues cuerpos municipales, ¿no? De policía. También, o sea, esto es un absoluto. Si lo cometen miembros de las fuerzas de seguridad, automáticamente se considera una ejecución extrajudicial cuando actúen arbitrariamente con abuso o exceso de fuerza. ¿Sí? Hola. E igualmente, Hola. Buena. Este tipo penal nos contiene un tercer sujeto, que pueden ser los miembros o integrantes de grupos de bandas subversivas, no puedo entrar hoy a la clase penal, subversivos o de cualquier ¿qué no estuviste otro en la clase? Delictivo. Fíjate que, o sea, que como solo andaba en la calle con el celular, no pude entrar. Ahorita que vine a la casa, pero Estado, ya está terminando. Puede también ser que el personal del Estado sea el que esté en sede estuvo central, bien, dando las órdenes y autorizando la buena persona. esa clase de penal, pero sí, con el celular no se puede entrar, ¿verdad? En ese caso, fíjate que eso sí estaba viendo yo y a mí no me está permitiendo con el celular, solo en la computadora. En este caso también se agrega acceso directo. Sujeto procesal, eso vi yo también. Un sujeto como tal que puede llegar a cometer este delito. Y a veces uno no puede estar solo en la los miembros o integrantes de grupos o bandas que todo el día anduve en la calle con fines terroristas, que vine a la casa insurgentes, subversivos. Ay, Dios mío. O de cualquier otro fin. Pero muy delictivo. Interesante la clase, te cuento. Solo que bien complicadita. Con este delito de ejecución extrajudicial. Es cada día más difícil. Sí, de verdad. Bien difícil. Sí, está claro, licenciada. ¿Pero seguros ustedes que sí está claro? Me parece que incluso cuando el actual presidente Yamatei estuvo a cargo del centro penal, también se cometió una especie ahí de ejecuciones extrajudiciales. Sí, miren, acá, de hecho, Guatemala es el segundo país de América Latina que más casos tiene. Silvana, ¿qué libro están usando ustedes en Derecho Penal? Y la bomba también que detonó y mató al ese señor Lima. Igual de Mata. Sí, el de Matabela. Sí, habría que determinar si la persona que cometió ese crimen fue. Y fíjate que ya empezó por el segundo. Cualquier persona. Solo fue como que una intro, el primero. Pero de hecho, si los segundo capítulo. Exacto. Somos el segundo cliente que hoy voy la noche a poner es que ando en Shela, fíjate. Ay, Dios mío. Yo no estoy allá en la ciudad, me vine para Shela. Sí, pues ya. Pero te cuento de que sí fue solo una introducción que dio con el primero y hoy empezó con el segundo. Perdón, de desaparición forzada también. Pero hoy empezó. Ya mostraron novedades. La desaparición forzada y también la ejecución extrajudicial. ¿Pero quién? ¿Sí? De hecho, yo acá en esta última diapositiva del día de hoy está pidiendo permiso para examinar ciertos criterios de Derechos Humanos. No. Y bueno, ahorita sí creo que meter en cualquier lado, como no sé cuáles son los elementos se puede meter en cualquier cuando lado. Estamos ante una ejecución extrajudicial.